spreche, du sprichst. Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ich sprecht, sie sprechen. Entonces, ahí ese spricht es con ST al final. Bueno, y el verbo gehen, que ese ya lo vi, ya lo hemos visto varias veces, pero ahí fue en get, mi hermano va, mein Bruder geht. Gehen. Entonces, ich gehe, du gehst, sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Y el error estuvo en mein Bruder geht, geht. Mein Bruder geht. Mi hermano va, mi hermano va, mein Bruder geht. Listo. Y el otro error que vi que tuvieron ¿ahí la están viendo? ¿Ahí están viendo la imagen? Sí, profe. Listo. Entonces, von Beruf, ¿sí? Entonces, va con el verbo sein y va con la preposición von. Entonces, ahí había una imagen que preguntaba el oficio. Entonces, siempre con el verbo sein y la preposición von. Entonces, was bist du von Beruf? Entonces, ich bin von Beruf. Ich bin von Beruf Bäcker. Ich bin von Beruf Busfahrer. Ich bin von Beruf Programmierer. Ich bin von Beruf Koch. Ich bin von Beruf Arzt. Ich bin von Beruf Angestellte. Ich bin von Beruf Journalist. Ich bin von Beruf Musiker. Ich bin vom Beruf Krankenpfleger, ich bin vom Beruf Fotograf, ich bin vom Beruf Sekretär, ich bin vom Beruf Lehrer, ich bin vom Beruf Arbeiter, ich bin vom Beruf Architekt, ich bin vom Beruf Automechaniker, ich bin vom Beruf Anwalt, ich bin vom Beruf Apotheker, ich bin vom Beruf Artist, ich bin vom Beruf Bankdirektor, ich bin vom Beruf Bergbauarbeiter, ich bin vom Beruf Gastwirt, ich bin vom Beruf Hausfrau, ich bin vom Beruf Ingenieur, ich bin vom Beruf Jäger. Entonces, Becker, ya sabemos que es el pastelero, Busfahrer, el conductor de bus, Programmierer, el programador, Koch, el cocinero, Arzt, el médico, Angestellte, es el trabajador, journalist, periodista, músico, Krankenpfleger, el enfermero, fotógrafo, secretario, Lehrer, profesor, Kellner, mesero, Arbeiter, sí, empleado, arquitecto, automechaniker, mecánico de carros,
Anwalt, abogado, apotecario, artista, bankdirector, director de banco, Bergbauarbeiter, minero, Gastwirt es el anfitrión, Hausfrau, la señora que hace el aseo, ingeniero y Jäger es el cazador. Pero entonces, siempre el verbo sein y la preposición von Beruf, ¿vale? Porque acá también tuvieron ese error en Was bist du von Beruf? Listo. Entonces, entonces ya les busco la imagen con los, pues con los verbos más importantes irregulares. Y ya los miramos. Bueno. Bueno, acá hay una parte de los verbos que son irregulares. Entonces tenemos bleiben, esa sí la hemos visto, bleiben, que es permanecer o quedarse, bleiben. Schreiben, escribir. Leihen, prestar. Sport treiben. Pero entonces fíjense que para sport es con este verbo treiben, que es hacer deporte. Pero si yo digo fitness, si es fitness machen. Fitness machen, porque esa sí la hemos visto. Fitness. Pero este sí es con el verbo machen. Fitness machen. Fitness machen. Shinen, brillar. Schreien, gritar. Schweigen, casarse.
¿sí? Pero, por ejemplo, sí, acuérdense que si yo digo que yo estoy casada, entonces ich bin verheiratet, ¿no? Entonces ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Yo estoy casada. Pero el verbo es schweigen. Subir, steigen. Señalar, weisen. Deslizarse, gleiten. Adherir, adherirse, greifen. Pellizcar, kneifen. Padecer, leiden. Entonces, pero fíjense que pedir perdón es tut mir leid. Entonces es este verbo, leiden. Pero sí, como que lo siento. Es tut mir leid. Esto sí lo hemos visto. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es este mismo verbo leiden. Silbar, pfeifen. Esto es como una F, pfeifen. Este es reiben, que es romper, pero reisen es viajar. Reiten, montar a caballo. Schneiden, cortar. Streichen. Pero este streichen es pintar, pero pintar con un lápiz. Streichen. Porque streichen es hacer una línea. Streichen. Sich streiten, pelearse. Entonces, fíjense que este verbo viene con el sich. Entonces, sich streiten, pelearse. Vergleichen, comparar. Vergleichen. Bueno. Bueno, estos son unos. Espérenme que ya había encontrado otra lista. Igual yo les mando todas estas imágenes de estos verbos. Entonces, binden, atar, sentir, enfinden, encontrar, finden, lograr, gelingen, sonar, klingen, fracasar, mislingen, cantar, singen, ese verbo si lo conocemos, singen, hundirse, sinken, pero por ejemplo, hundirse en arena, bueno, sí, también, hundirse en el agua, sí. Saltar, springen, apestar, o sea, feo, trinken, stinken, beber, trinken, obligar, swingen, conducir, fahren, que lo conocemos, cavar, graben, cargar, laden, golpear, schlagen,
Llevar puesto, tragen. Este verbo también lo conocemos, tragen. Crecer, wachsen. Lavar, waschen. Conseguir, schaffen. Me falta una lista más. Entonces tenemos perdón, levantar, heben. Pero esto es levantar algo pesado. Es levantar algo pesado. Pelar, scheren. Derretirse, schmelzen. Ofrecer, bieten. Volar, fliegen. Este sí lo hemos visto, fliegen. Huir, fliehen. Fluir, fließen. Helar, frieren. Regar, gießen. Disfrutar, genießen. Arrastrarse, kriechen. Oler, riechen. Empujar, schieben. Disparar, schießen. Cerrar, schließen. Perder, verlieren. Pesar. Wiegen. Tirar de, ziehen. Engañar. Betrügen, mentir, lügen. Jurar, schwören. Y los últimos tres que faltan. Binden, atar, sentir, enfinden. Encontrar, finden. Entonces yo igual ahorita les envío todos estos verbos. Todos esos eran verbos irregulares. Listo. Entonces, para adelantar más tema del libro, entonces, pues vamos a empezar a ver el pasado. Bueno, sí, vamos a empezar a ver el pasado. Entonces, el pasado que vamos a ver es yo he comido, tú has viajado. Se llama perfect en alemán. Así se llama este pasado. Bueno, entonces trabajado, conmigo, comido. Es este verbo el que vamos a empezar a ver. Entonces, entonces, este verbo siempre va acompañado de los verbos haben y el verbo sein. Entonces, para que me entiendan. Entonces, yo he trabajado, yo he hecho, yo he comido. ¿Sí? Porque estos son verbos quietos. Y en cambio, para los verbos que se mueven, verbos de movimiento y verbos de cambio, van acompañados del verbo sein. Entonces, ya vemos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, y siempre para que el verbo esté en pasado, va con ge antes, ¿sí? Entonces, tenemos el verbo arbeiten, trabajar,
Arbeiten, gearbeitet. Entonces, arbeiten, gearbeitet. Este va con el verbo haben. Ich habe gearbeitet. Du hast gearbeitet. Hat gearbeitet. Wir haben gearbeitet. Ihr habt gearbeitet. Sie haben gearbeitet. Siempre va a quedar igual gearbeitet, siempre. Lo único que cambia es la conjugación del verbo. ¿Vale? Entonces, machen. Hacer. Gemacht. Machen. Gemacht. Entonces, arbeiten, gearbeitet, machen, gemacht. Siempre con esa que adelante. Bueno. Entonces, por ejemplo, con machen. Entonces, heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Hoy no hice ninguna tarea. ¿Sí? Hoy no he hecho ninguna tarea. ¿Sí? Hoy no he hecho. ¿Sí? Heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Entonces, machen ya sabemos que es gemacht. ¿Quién? Yo. Habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Entonces, hoy no hice ninguna tarea. Por ejemplo, con el verbo kochen, cocinar. Entonces tenemos kochen, gekocht. Kochen, gekocht. Una frase, entonces dice Boje. Du hast diese Woche viel gekocht. Tú cocinaste mucho esta semana. Du hast diese Woche viel gekocht. Tú cocinaste mucho esta semana. Entonces, ya son las escribo. Con el verbo haben, kochen. Du hast diese Woche viel gekocht. Entonces tenemos gemacht, gekocht, gearbeitet. ¿Vale? En cambio,
les estoy diciendo, con el verbo sein. Entonces tenemos el verbo gehen, que es el verbo ir. Am Samstag sind wir ins Kino gegangen. Sind wir ins Kino gegangen. Tenemos el verbo gehen, que se vuelve gegangen. Gehen, gegangen. Am Samstag sind wir ins Kino gegangen. Entonces, acá el verbo ir es un verbo de movimiento, nos estamos moviendo, por eso es con el verbo sein, lo que les estaba diciendo. Am Samstag sind wir ins Kino gegangen. El domingo, el sábado, fuimos nosotros al cine. Sind wir ins Kino gegangen. Entonces tenemos este verbo con sein. Otros verbos que van con sein. Entonces, bleiben. Entonces vimos que bleiben es un verbo irregular, ¿no? Entonces, geblieben. Bleiben, que es quedarse. Geblieben. Bleiben, quedarse. Geblieben. Ese es el pasado de bleiben, geblieben. Entonces, ya les digo un ejemplo. Sí, puede ser el mismo. Ah, no, mentiras. Entonces, am Samstag bin ich zu Hause geblieben. El sábado me quedé en casa. Bin ich zu Hause geblieben. El sábado me quedé en casa. Entonces, am Samstag bin ich zu Hause geblieben. Y es con el verbo sein. Am Samstag bin ich zu Hause geblieben. El sábado me quedé en casa. Gefahren. Fahren, gefahren. También es un verbo de movimiento. También va con el verbo sein. Entonces tenemos fahren, gefahren. Fahren, gefahren. Conducir, fahren, gefahren. Y también va con el verbo sein. Fahren, gefahren. No sé, entonces, por ejemplo, un ejemplo. Wir sind entonces, wir sind am Wochenende nach Paris gefahren. Wir sind am Wochenende nach Paris gefahren. Entonces, nosotros el fin de semana conducimos a París. Nosotros el fin de semana conducimos a París. Wir sind am Wochenende nach Paris gefahren. Entonces, siempre el verbo que está en pasado va al final. ¿Sí? El verbo auxiliar, entonces, normal. Wir sind, du hast,
Entonces, wir sind am Wochenende nach Paris gefahren. Fallen. Este verbo no lo hemos visto, que es caerse. Fallen. Fallen, gefallen. Caerse. Fallen, gefallen. Entonces, me caí por las escaleras. Entonces, ich bin durch die Treppe gefallen. Ich bin gefallen. Ich bin durch die Treppe gefallen. Yo me caí por las escaleras. Ich bin durch die Treppe gefallen. Ich bin durch die Treppe gefallen. Fliegen. Fliegen, geflogen. Es un verbo regular. Entonces, fliegen, volar, fliegen, geflogen. Fliegen, geflogen. Volar también va con el verbo sein. Sí, bueno. Entonces, ich bin no sé, in summer. Nach Kolumbien geflogen. Geflogen. Entonces, ich bin im Sommer nach Kolumbien geflogen. Entonces, yo volé en verano a Colombia. Ich bin im Sommer nach Kolumbien geflogen. Yo volé a Colombia en verano. Fliegen. Entonces, ya tenemos los verbos que sean con el verbo sein, que sean con el verbo auxiliar sein. Entonces, tenemos bleiben, fahren, fallen, fliegen, vamos ahí. Bleiben, fahren, fallen, fliegen. Verbos con el verbo sein, con el verbo auxiliar sein, que en pasado, ¿no? Gehen, gehen, gegangen. Gehen, gegangen. Gehen, gegangen. Que es ir, ¿sí? Ir y fui. Profe, ¿y el de comer entonces cuál es? Essen es con haben. Ah, ok.
Espérame, ya te lo escribo de una vez. Ese sí es con haben. Entonces, haben, essen, gegessen. ¿No? Entonces, haben, essen, gegessen. Entonces, ich habe am Mittag ein Hamburger gegessen. Entonces, yo a mediodía una hamburguesa. Entonces, ich habe am Mittag ein Hamburger gegessen. Gegessen. Yo me comí al mediodía una hamburguesa. Gegessen. Bueno, otro verbo, entonces íbamos en gehen. Entonces, bueno, entonces también, entonces, am Mittag bin ich im Restaurant gegangen. Ahorita bin ich im Restaurant gegangen. No, este es con el verbo sein. No, gewesen sería, gewesen. 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 Es que este es el pasado del verbo ser, gewesen. Gewesen. Entonces, a mitad, finish im Restaurant gewesen. Entonces, al mediodía estuve en el restaurante. Ahí sí estuvo, ahí sí está bien. Gewesen. Este es otro verbo que es con el verbo sein. Estuve, a mediodía estuve en el restaurante.